A todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer momento de este tercer Congreso Internacional en Educación Inclusiva. A nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de quienes son parte de este Congreso, organizadores y quienes nos acompañan, le damos la bienvenida a esta conferencia magistral. Y bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado. ¿Quién no ha citado a este invitado? Quien la verdad es quien engalana este congreso y le damos la bienvenida. Me permito presentar al doctor Gerardo Echeita, quien es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Se le considera especialista en políticas sobre educación inclusiva con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y en asesoramiento a centros escolares en esta materia. Es profesor emérito del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado en puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación en España y ha trabajado como consultor en proyectos dentro de su especialización para organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, UNICEF y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, para la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva. En la actualidad, forma parte del comité de expertos que asesora y apoya a diversas asociaciones, entre ellas la Red Regional Latinoamericana por la Educación Inclusiva y otras organizaciones. Aparte, es miembro externo de este instituto. Universitario de integración y sobre todo un gran experto en materia de inclusión. Es miembro y ha recibido muchísimas galardones en relación a los procesos de política, sobre todo en inclusión. Es parte de la Universidad de Salamanca y quien ha recibido premios en la trayectoria profesional y cofundador de miembro del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, denominado Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva, premiado en el 2023 por la universidad, sobre todo por su labor en materia de transferencia. Como autor y coautor ha publicado más de 150 trabajos entre artículos, capítulos de libros o libros, y estas publicaciones arrojan un índice H de 35 desde el 2019 en Google Académico. Además, ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación en seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales, particularmente en España e Iberoamérica. Para mí es un gran honor presentar al doctor Gerardo Echeita. Bienvenido, doctor. Adelante, el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por sus palabras de reconocimiento, que les ruego que haga extensivas a todas las personas implicadas en la Universidad Autónoma de Chihuahua en este evento y al amplio conjunto de colaboradores que he visto que forman parte del panel que organiza y ha promovido esta actividad. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir unas reflexiones que espero que les sean útiles y sin más dilación, y dado que el tiempo siempre es un poco escaso y lo mejor será también aprovecharlo para que si pueda haber participación y algunas preguntas, pues sin más voy a compartir mi pantalla y empezar con mi presentación. Si hubiera algún problema en algún momento, pues les ruego que me lo hagan saber si se ve bien o si hay algún problema en la visualización. Pues he titulado esta presentación con este sugerente título, entrando con sigilo en centros y aulas inclusivas, porque quisiera centrar mi intervención sobre todo en ese nivel educativo, toda vez que la ambición o el objetivo de desarrollar una educación más inclusiva es un objetivo y una meta compleja, sistémica, que aborda muchos elementos que sería imposible tocarlos ni de lejos con un cierto detalle en una presentación de esta naturaleza. Así que, aunque tengo un... Doctor,
Dígame. Si puede, por favor, hacer la presentación de tamaño completo. Únicamente estamos viendo las diapositivas. Ah, perdona. Bien, adelante. Ahora sí estamos. ¿Ahora se ve bien? Sí, ahora se ve completo. Adelante, doctor. ¿Se ve bien ya? Sí, adelante, doctor. Muy bien. Disculpen. Bueno, pues le decía que intentaré centrarme en cuanto, no sin una cierta contextualización, en ese nivel, podríamos decir, de los centros y de las aulas y de vinculándolo a las concepciones, las actitudes, pero por supuesto también las prácticas que uno puede observar en esos centros con el objetivo de ser elementos que estimulen la reflexión de la audiencia. Eh, Espero que lo que quiero compartir, mucha parte de lo cual está apoyado en imágenes, eh, haciéndome eco de esta análisis de una periodista muy conocida en España, dicho con respeto, creo que y era su pensamiento, su sensibilidad, pero por supuesto también su pensar. Es decir, quiero y aspiro a que no sea una simplemente discurso vacío, sino que ojalá tenga la capacidad de remover la voluntad de pensar y repensar eso, concepciones y prácticas que tenemos alrededor de esta ambición. Una ambición a la que hoy le podríamos poner una fecha relativa, siempre relativa de nacimiento, que sería el año 94 en la ciudad española de Salamanca, donde se desarrolló, como seguramente muchos de los que están en este congreso conocen, un importante congreso en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, que muchos investigadores, muchos expertos vienen a señalar como que fuera un hito en cierta medida fundacional de esta ambición que llamamos educación inclusiva, aunque luego se ha visto, por supuesto, completada, reforzada y en algunos aspectos, por qué no decirlo, reformulada. Pero lo relevante de esa conferencia, una de las múltiples cosas relevantes por las cuales se le atribuye esta, consideración de ser un hito fundacional reside, entre otras cosas, en uno de sus principios rectores. Ese principio rector que nos habla de que las escuelas deben, y lo plantea como una proposición, como algo hacia lo que debemos avanzar, que deben acoger a todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, sociales, emocionales, lingüísticas, que a los niños que viven en distintos lugares remotos y sobre todo me quedo con esa última frase de este principio que viene a decir, que viene a ser, desde mi punto de vista, un llamado para ponerse en marcha. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxitos a todos los niños, a todas las niñas, por supuesto, incluidos aquellos que tradicionalmente tienden a ser más excluidos, como pueden ser los niños con necesidades de apoyo más complejas y extensas en la forma de expresarlo en aquel entonces con discapacidades más graves. Podríamos decir entonces que la conferencia es el punto de partida de un viaje a ponernos en marcha y para que pudiéramos en un plazo razonable, luego podemos discutir cuánto hemos avanzado o dejado de avanzar al respecto, llegar lo mejor posible a esa meta soñada. Me gusta mucho la metáfora de los viajes, por cuanto hay muchos elementos que guardan un cierto isomorfismo con con los procesos de transformación y cambio educativo que tenemos que acometer en los sistemas educativos y en los centros escolares, y es por ese motivo por lo que espero que me permitan hacer seguir utilizándola. Entre esas, lo primero que uno necesita cuando va a emprender un largo viaje complicado, complejo, incierto, porque no siempre conocen el destino, como fueron los viajes de los grandes descubridores y navegantes que todos conocemos,
lo primero, digo, es tener razones y propósitos importantes. Al final, uno siempre terminará aludiendo y buscando las razones por las cuales hace o deja de hacer determinadas actuaciones o emprende determinados cambios. Si esas razones no son potentes, no son poderosas, seguramente ese viaje será entonces de corto recorrido. Entre las razones que a lo largo de estos 30 años se nos han ido ofreciendo, ha estado reforzada por activa y por pasiva el objetivo de asegurar y tratar de asegurar y reconocer la igual dignidad de todas las personas, independientemente de sus igual dignidad y, por supuesto, derechos de todas las personas, sean adultos o sean niños en la edad escolar, independientemente, por lo tanto, de condiciones como su género, independientemente de su orientación afectivo-sexual, de su situación de capacidad o discapacidad respecto al contexto en el que se envuelve, e independientemente de su estado de salud, sea este sano o en él haya situaciones de enfermedad, independientemente, por supuesto, de a quién se cree o a quién no se cree en este momento. En definitiva, las razones fundamentales para promover esta reflexión sobre la escuela que tenemos estaban vinculadas a qué tipo de sociedad queremos construir, a qué tipo de sociedad queremos contribuir desde la escuela, porque sabemos bien que la escuela tiene un impacto en la construcción de un determinado tipo de sociedad, pero por supuesto ni es el único que influye, ni es a veces el más poderoso. Pero este es un elemento fundamental. No hacemos, este viaje no es por una cuestión de mejora técnico-pedagógica, no son razones económicas o de otro tipo, o de moda, sino, insisto, son razones vinculadas al objetivo de contribuir, sea modestamente, al desarrollo de una sociedad con mayor equidad. Algo importante es que en estos 30 años, a mitad de camino de ese proceso entre Salamanca y el día de hoy, lo que allí, en la ciudad salmantina, era un principio, podríamos decir, moral y pedagógico, por supuesto, inspirador, 12 años después, en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se convirtió en un derecho humano con toda la categoría moral y jurídica que tienen los derechos humanos al amparo de lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya anticipo que, si bien vamos a irnos moviendo siempre la reflexión entre de quién hablamos y hablamos de todos, ya lo han visto que en la principio rector de Salamanca se habla de todos los niños y niñas, los que viven en un lugar, en otro, los que vienen en poblaciones remotas, los propios de los pueblos originarios o no, de todos los niños y niñas, si bien es cierto que algunos de ellos están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y entre ese grupo, sin duda, está el de las niñas y los niños en situación de discapacidad, razón por la cual en muchas ocasiones su preocupación y su análisis está en primera línea, lo cual no quiere decir que cuando hablamos de educación inclusiva solo hablamos y nos referimos y nos preocupan ese alumnado. Pero ese ha sido el alumnado, ese ha sido el movimiento de personas con discapacidad el que nos ha traído un avance importantísimo en este sueño, en este viaje, que es convertir ese principio en un derecho. Ese derecho que se recoge en el artículo 24 de la Convención, por el cual los Estados partes tienen que ya no pensar que estaría bien, sino asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, es decir, tomar ya las medidas efectivas en los órdenes que sean precisos para que ese derecho de poder estar en una escuela común, todos los niños y las niñas, como se nos pidió en Salamanca, sea posible. Por cierto, es de justicia señalar que en la implementación y en el avance que supuso esta convención, México tuvo un papel determinante en ese proceso. Pero nosotros
estamos no solo pensando en esta sesión en la sociedad y cambiar esa sociedad, hacerla más inclusiva, más justa, máxime en el momento en el que uno vive de tantas incertidumbres, con guerras atroces, con situaciones indignas desde todos los puntos de vista, con desigualdades manifiestas, uno puede, si se queda ahí, pensar que, bueno, entonces lo que estamos haciendo es un cierto ejercicio de ensoñación y no tanto un ejercicio académico. Lo importante es pensar que la escuela, por eso vamos a hablar de la escuela, no es solo preparación para esa sociedad, que también, sino que es la vida misma. En último término, esa sociedad inclusiva, justa, que reconoce la igual diversidad y la igual dignidad de todo el alumnado, no está solo fuera de la escuela, ni mucho menos en el futuro que vendrá. Puede estar, como veremos también puntualmente en esta presentación, todos los días de la vida escolar dentro de una escuela que podríamos entonces llamar inclusiva, en ese espacio de convivencia, de aprendizaje y de participación que pueden, sin duda alguna, crear y crean los docentes en el contexto de su autonomía pedagógica y a través de sus políticas y sus prácticas educativas. Además, durante estos 30 años hemos ido aprendiendo un lenguaje común para entendernos y hemos entendido cuáles deben ser el marco y los niveles de cambio que precisa esa ambición. Cuando uno emprende un viaje hacia tierras lejanas, es importante que tanto los que configuran la tripulación como pensando hacia dónde van, compartan eso, un lenguaje. De ahí la metáfora que estoy utilizando, que hablen de lo mismo y no de cosas distintas, como a veces también ocurre en este proceso. Me refiero, decía hace un momento, que hemos aprendido a reconocer los niveles de cambio en los cuales que habrá que actuar, cada uno de acuerdo con su responsabilidad, con su agencia y con su nivel de autonomía. No me voy a detener en este elemento, pero es importante señalar que no pongo toda la responsabilidad de transformar los centros educativos para que sean más inclusivos solamente en el trabajo que hacen los docentes. Es un cambio importante que tendrá que ver también con sus concepciones y valores, un cambio y una transformación de sus concepciones y valores hacia su propia tarea, pero es también un cambio que va más allá de la escuela. En definitiva, y por no centrarme en estos muchos elementos, sino como he anticipado, querer poder entrar cuanto antes en esas puertas adentro de la escuela, lo que hemos construido es el lenguaje común que nos ha dicho que la tarea que tenemos por delante los docentes tiene que ver con desarrollar a través de las culturas, las políticas y las prácticas sobre las cuales tenemos relativa amplia autonomía pedagógica, oportunidades para que todos los alumnos, todos y todas los niños y las niñas estén juntos, se reconozcan, digamos, visualmente, puedan estar en los mismos lugares, las aulas, los espacios, los patios, los comedores, las salidas escolares, en las que están cualquier otro que no tenga determinada condición, por ejemplo, si fuera el caso de los niños en situación de discapacidad. No solamente que puedan estar juntos, sino que se reconozcan, que se cuiden, que se respeten, que se sientan orgullosos de ser originarios o no, o ser blancos, negros, altos, morados, blancos, chicos, chicas, niños, niñas, que ninguna de esos elementos sea un elemento de discriminación, de maltrato o de menosprecio, y por supuesto que puedan aprender, mejorar y llegar hasta el infinito y más allá de sus competencias, de acuerdo obviamente con sus propias también capacidades y de nuestra acción educativa. Para ello, pues hay que promover toda una serie de cambios, de mejoras, que son los que algunos de los cuales se van a visualizar en el resto de la presentación, y habrá que estar muy atento a las barreras que limitan esos avances y que son las que configuran lo que está dialécticamente opuesto a las situaciones de inclusión, que son las situaciones de segregación, de maltrato, de marginación, de menosprecio
o, por supuesto, de no aprendizaje, de fracaso o abandono escolar. Y dejo apuntado que para este viaje no nos hemos, sobre todo desde hace un tiempo a esta parte, no lo estamos haciendo a ciegas, no estamos haciendo este viaje sin saber, sin ayudas, sin guías, sin brújulas que nos faciliten la navegación compleja por este mundo turbulento y proceloso por el que se desarrolla la vida, sino más bien todo lo contrario. Cada día aparecen y se generan nuevos instrumentos facilitadores de la reflexión y del trabajo educativo de los docentes. Todas ellas están accesibles y fácilmente disponibles para todo el mundo. Nosotros, en el grupo de investigación al que yo pertenezco, que tiene ese acrónimo de Equidei y que si ustedes buscan en la página web espero que lo encuentren fácilmente, tenemos recogidas cerca de 25 ya o 30 de estas guías y elementos para llegar a otras tantas en estos momentos. Por lo tanto, no nos faltan guías, no nos faltan saberes. Es verdad que nadie nunca en ningún lugar se ha subido en una guía y la ha llevado a ese destino que desea y que aspira. Por supuesto, son eso, elementos para facilitar, para anticipar, para ayudarnos a pensar qué es lo que queremos ver, qué es lo que no queremos ver, por dónde deberíamos ir, qué deberíamos evitar. Pero me apetece y es importante resaltar que tenemos mucho saber disponible para que ese trabajo uno no lo sienta como al albur de los peligros sin nadie que te pueda acompañar en ese proceso. Por supuesto, hablando de peligros, también hemos aprendido en este tiempo las experiencias de unos y otros nos han alertado de algunas dificultades, peligros de distinta naturaleza con los que nos estamos encontrando en esa travesía, por cuanto este es un proceso, diríamos, turbulento en ocasiones, con muchas barreras, tanto más allá de las puertas de la escuela, en el sistema social, político, en las condiciones económicas en las que se desenvuelven nuestras comunidades sociales y, por supuesto, también en la escuela, a cuenta de la historia y la tradición de un pasado que no ha sido inclusivo. Puestos a mirar puertas afuera, pues sabemos que las condiciones de vivienda, de empleo, de salud, de bienestar, de pobreza o no pobreza, de riqueza en la que viven las familias y los niños que se escolarizan en nuestros centros son un factor determinante de la calidad educativa que complementariamente podemos hacer en los centros. Y por lo tanto tenemos que reconocer que hay ahí acciones que podríamos llamar de política educativa fundamentales que es así, no nos corresponde a nosotros los docentes. También he apuntado que hay, y seguramente reconoceremos todas las personas que estemos escuchando esta intervención, muchas que ahora vistas desde el propósito, desde la ambición de querer cumplir con ese objetivo de educar con éxito a un conjunto muy diverso de alumnos, podemos reconocer, quiero pensar fácilmente, como barreras, esas estructuras escolares homogéneas, homogenizadoras, todos haciendo lo mismo, con una única fuente de información, de conocimiento, con poca relación entre los propios alumnos y los docentes, etcétera, etcétera. En definitiva, creo que, y podríamos extenderme, pero no quiero extenderme hoy en la cara oculta, en la cara fea de este proceso, que sería la del análisis de las barreras para estar juntos, para aprender y participar, sino quiero centrarme sobre todo, en la medida de lo posible, porque necesito también aportar elementos de optimismo ante las situaciones a veces tan duras que vivimos, quiero centrarme en lo positivo, en lo que he podido comprobar, observar, analizar y por eso hoy transmitir con honestidad a ustedes. Obviamente, esto que voy a relatar hace que tengamos que tomar conciencia, con todo lo que ello significa, que los sistemas educativos mexicanos, español y la inmensa mayoría de los países que conocemos
los sistemas educativos que tenemos no fueron construidos para ser inclusivos. Por lo tanto, no nos sirven. Tenemos que poner en marcha, y ese fue, por cierto, uno de los grandes mensajes y intenciones y elementos que han hecho que la Declaración de Salamanca perdure durante el tiempo, el mensaje de transformar profundamente esta escuela homogeneizadora que tenemos, que más o menos abre las puertas a la mayoría, que no siempre a todos los niños y las niñas, pero enseguida se desprende de unos cuantos cual desecho fueran y solamente se presta a salvar a unos cuantos con dirección a seguir manteniendo el poder y el statu quo. Quiero resaltar que no les hablo desde la teoría. Por supuesto, he aprendido mucho de estudios y del saber de otros colegas, que para eso está la academia también, para ayudarnos a entender muchos elementos. Lo identifico de esta forma. Tengo muchos elementos, muchas piezas podríamos llamar, de este mosaico, de esta cerámica de lo que es un centro exclusivo, porque algunas de ellas las he vivido personalmente, repito, otras las escuchamos regularmente. Mañana, precisamente, tenemos una sesión en el grupo de investigación al que pertenezco, que hacemos una de las sesiones que hacemos habitualmente al final de cada mes, el último jueves de cada mes, en las que invitamos a un centro a que nos comparta su experiencia, su análisis, su realidad en este viaje hacia una educación más inclusiva. Y por lo tanto, hoy puedo decirles que podría hacer un ejercicio, voy a hacer un cierto ejercicio de unir esas piezas que en parte he visto dispersas y las voy a unir para ustedes como si fuera una hermosa pieza de cerámica mexicana. Lo primero que diría entonces, entrando ya puertas adentro de las escuelas y en cierta medida de las cabezas y los sentires y las emociones de los docentes y las docentes que forman parte de estos centros a los que podríamos llamar no tanto inclusivos como una etiqueta fija, inamovible, sino que están en el proceso, en el camino, en el viaje a serlo cada día un poco más. Lo importante de estos centros no es tanto lo que tienen en sus instalaciones, eh, eh, ni por tipo de alumnado a los que escolarizan, sino lo fundamental es lo que son y hacen para mejorar lo que todavía no son. En ese sentido, no, lo relevante, repito, no son estrictamente sus condiciones, sino su voluntad de querer hacerlo mejor. En este caso, su voluntad de responder a ese principio inspirador de Salamanca, a ese principio que les lleva a todo el tiempo les pide que hagan el esfuerzo de unir sus pensamientos, sus principios, sus compromisos, su palabra dada, reconocida formalmente e incluso legalmente establecida en normas y leyes, que unan sus palabras y sus pensamientos a sus actos, que sin embargo, lamentablemente, muchas veces, más veces de las que nos gustaría reconocer, están a veces muy distante, cual si de otro planeta se tratara. ¿Cómo son esos docentes? Si son docentes que están en movimiento, pues podríamos caracterizarlos como así, me atrevo a hacerlo, como docentes inquietos, que no paran, que no se dan por satisfechos con los que hacen, porque saben que pueden hacerlo mejor para intentar no dejar a ningún niño y a ninguna niña atrás. Podríamos, por lo tanto, decir lo que vengo resaltando desde el primer momento de mi intervención, que son centros en movimiento, en ese viaje interminable hacia un horizonte no siempre claro, pero donde saben o donde creen que estarán sus valores y sus principios éticos, es decir, su reconocimiento de que les mueve el amor, la solidaridad, el cuidado, la empatía, el respeto por la diferencia, la justicia, la bondad. Eso es lo que les mueve para ser. Y lo encuentro siempre, siempre que hablo con los docentes, a poco que
pasas de las primeras palabras y de las primeras capas superficial, siempre me encuentro estas características. Me gusta decir que son buena gente, aludiendo a un hermoso poema, una canción de un poeta alemán del siglo XX, Bertolt Brecht, que les animo a buscar ahí la canción de la buena gente de Bertolt Brecht. Son siempre buenos educadores, educadoras, pero no porque tengan muchos títulos y muchos reconocimientos académicos, ni mucho menos, sino simple y llanamente porque intentan querer para sus alumnos y alumnas, cualquiera que sea la etapa educativa en la que estemos hablando, lo mismo que querrían si es que aquellos que tuvieran delante fueran sus hijos o hijas. Ni quieren más ni quieren menos. Y como les preocupa y ven a sus alumnos con esa hondura, con esa actitud, piensan y reflexionan y son empáticos con las situaciones sobrevenidas, porque se preguntan que esos que tienen ahí delante puede que estén teniendo menos suerte de la que tienen sus hijos o sus hijas. Y no sé si esta expresión es muy aceptable en México. En español decimos de vez en cuando, se parten los cuernos, como diciendo, se esfuerzan todo lo que les da su capacidad para hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de paliar esas situaciones de desventaja que puedan encontrar en algunos alumnos. Podemos decirlo también de otra forma, son docentes que se ponen siempre en los zapatos de sus estudiantes, que no dan por sentado nada, sino que se preguntan si esta forma de organizar esta sesión de clase, esta unidad didáctica, si la queremos llamar así, este ritmo de trabajo, estos materiales que voy a utilizar, les llegarán por igual a todos mis alumnos, a Pepe, a Juan, a María, a Federica, les servirá, les ayudará, les hará aprender, les hará sentirse bien. Siempre están en ese bucle continuo de ponerse en los zapatos de los demás y para tratar de ajustar tanto como sea posible, y obviamente esté a su alcance, esa misma acción educativa. Años de travesía, o lo podríamos decir en estos términos, les han enseñado que tienen que prepararse para un viaje que no va a ser fácil, que no estará exento de turbulencias, de dilemas, porque no siempre es fácil compaginar lo que necesitan algunos alumnos en particular con lo que es bueno para la mayoría. Y ahí hay una tensión ética importante, porque a veces los recursos económicos, un niño puede necesitar, con parálisis cerebral y con movilidad reducida, puede necesitar que se tomen medidas de accesibilidad que agoten buena parte del presupuesto escolar anual de un centro, si es que no ha llegado ese presupuesto de las administraciones regionales o centrales, que iría en detrimento de otros cambios que podrían favorecer a más niños, pues mejorar las canchas de deporte o los cuartos de baño o lo que fuera. Es un viaje difícil y por lo tanto han aprendido que ese viaje, y han ido dándose cuenta que si lo afrontan en solitario, como si fueran los navegantes solitarios que se enfrentan a la travesía del Atlántico, es más probable que fracasen. Y por esa razón, justo por lo contrario, son más bien colaborativos, cooperativos. Tratan de construir, de generar redes de apoyo a todos los niveles a su alcance, por supuesto, dentro del aula, con las familias, con su comunidad, con cualquiera que pueda simbólicamente echarles una mano, estarán dispuestos a aceptarla, a acogerla y a ordenarla, por supuesto, para que no sea una actuación caótica, en beneficio de ir lo más tranquilos posibles hacia esa situación, hacia esa meta que, insisto, no siempre es fácil, no siempre es clara ni está bien delimitada. No son personas a las que les mueve simplemente la voluntad, la disposición, las ganas y el entusiasmo, que lo tienen, por supuesto, sino que son también personas que de una u otra manera tratan y han aprendido a ser
eficaces y eficientes en sus procesos de planificación y de coordinación, porque la vida en un centro escolar transcurre a través de muchos grupos de coordinación, de espacios, de momentos, de actividades educativas y no educativas, y por lo tanto dedican y a cuidar esas condiciones, dedican tiempo, esfuerzo, por lo general, que a veces roban a otros menesteres, incluso aunque esto no sea lo deseable, de su tiempo personal, a que esos espacios y momentos de coordinación de las acciones sean, insisto, eficaces, eficientes, porque si hay algo que saben bien los docentes en todo el mundo, es que el tiempo es su bien más sagrado, que lo tienen escaso, sobre todo el tiempo dedicado a pensar, a reflexionar por sí mismo y con otros. Y como han aprendido que ese bien escaso no lo despilfarran, no lo hacen inútil, sino que lo cuidan aprendiendo a trabajar, insisto, de manera eficiente y eficaz, papel en el que siempre los equipos directivos suelen tener un papel muy determinante. Una cosa que siempre me ha maravillado en unos y revuelto las tripas en otros son docentes que cuando surgen problemas, cuando hay algo que no saben hacer, y esto surge muy a menudo porque entran niños con nuevas necesidades, con contextos y realidades distintas, con situaciones muy diversas, cuando esto ocurre, no utilizan ese no sé natural, comprensible y humano de no sé cómo enfrentarme, no sé cómo resolver este conflicto, no sé cómo adecuar esta forma de enseñar, no sé cómo adaptar este material. Cuando llegan esos no sé, pocas veces lo utilizan como una excusa para decir, como no sé, aquí me quedo y ya me justifica mi actuación de alguna manera podríamos decir, abandonar o dejar a ese niño o a esa niña al albur de su propio destino. Más bien, si no saben, dicen, ¿y quién nos enseña? ¿Dónde podemos aprender? Y buscan por todos los medios habidos y por haber, directamente, indirectamente, cada vez más facilitado en cierta medida por la conexiones a Internet de las que disponemos y por el acceso a muchísima información que tenemos hoy disponible, buscan quién les puede ayudar. Buscan apoyo, buscan formación, buscan asesoramiento allí donde esté y les cueste un poco lo que les cueste, aunque muchas veces, y no deja de ser significativo, ese mismo apoyo y ese conocimiento está dentro del centro, porque los centros escolares, aunque a algunos les cueste reconocerlo, tienen muchísimo saber a lo largo de su experiencia, de sus años de trabajo, tienen mucho saber acumulado y a veces esa ayuda tan fundamental que uno puede necesitar está en la puerta de al lado, en otro compañero que ha vivido situaciones parecidas o que ya ha aprendido cómo resolver eso que ahora tengo. Si cada uno vive encerrado, como diría un profesor, un buen colega, encerrado en el jardín secreto de su aula y encima ese jardín secreto nunca abre las puertas a que entre nadie, entonces está servido que las dificultades y el desaliento se conviertan en excusas para no hacer. Por supuesto, quiero señalar que nada de esto ocurre por casualidad, no es porque han nacido así, inclusivos, buenas gentes, buenos educadores, por generación espontánea, sino porque se lo han trabajado, porque se han preocupado por buscar esos tiempos, esos espacios para la reflexión, para la coordinación, para la formación, una tarea, como he anticipado hace un momento, donde es habitual encontrar siempre a equipos directivos muy comprometidos que ayudan primero a visibilizar esa meta, que es importante en ese viaje, porque no todos tenemos por qué tener siempre a veces claro a dónde vamos. Lo necesitamos, pero de entrada no siempre lo sabemos. Ahí es importante que alguien nos ayude a proyectar, incluso emocionalmente, hacia dónde vamos y por qué vamos. Nos ayude a lidiar con los conflictos y con los dilemas de esa empresa, que algo en lo que los equipos directivos tienen siempre un papel fundamental, porque es a los primeros a los que buscamos y saben muy bien cuidar a sus equipos en los momentos de flaqueza, en los momentos de dudas, en los momentos de incertidumbre.
Y quiero señalar algo importante. Para nada son gente seria, sosa, sesuda, que solo saben hablar de inclusión y de preocupaciones. Al contrario, son gentes alegres, son gentes, por otra parte, satisfechas de estar conectadas lo más cerca posible sus acciones con sus valores más profundos, más humanos, más solidarios, los que merecen mejor la palabra maestro o maestra, y nunca les falta oportunidad para celebrar sus éxitos, que suelen ser habitualmente los éxitos de sus niñas, de sus niñas, de sus estudiantes en su progresión escolar. Y no suele haber una reunión escolar que yo haya participado en la que no aparezca algo con lo que tomarse y llevarse a la boca, ni situaciones que contribuyen a reforzar ese bienestar emocional propio, que es también el bienestar emocional que esperan y que desean de sus alumnos. Y lo último que son, por señalarlo así, es que en realidad no son perfectos. No lo son todo el tiempo, con todo el alumnado, aunque les pese. No ha sido así siempre, puede que en algún momento hayan flaqueado y por supuesto, por supuestísimo, siempre hay aspectos perfectibles. Pero cuando los vemos desde fuera, los analizamos y los conocemos y analizamos sus trayectorias profesionales, pues podríamos decir algo que estaba en una canción hermosa de Pablo Milanés, que no siendo perfectos se acercan a lo que colectivamente un día soñamos, recuerden, allí en Salamanca, y que todavía seguimos persiguiendo. Esto es globalmente, es un análisis global. En los últimos 5 minutos quiero adentrarles visualmente en esas aulas con algunas reflexiones vinculadas a sus espacios. ¿Y cómo tienden a ser? ¿No? He dicho antes que no son perfectos, que esto no aparecen todos por igual, pero eso es lo que podríamos llamar, de acuerdo con un análisis matemático, ciertos denominadores comunes. Los denominadores comunes de su acción y de su organización docente riman más bien con palabras como riqueza, oportunidades de elegir, diversidad, variedad, personalización. Es decir, promueven que el uso de los espacios sea variado para podernos ajustar a la diversidad de momentos, de intereses, de motivaciones de nuestros alumnos. Las aulas no son esos lugares estáticos, fríos, homogéneos de unos alumnos mirando adelante la cabeza del de al lado y la pizarra que está presente. Son espacios vivos, son espacios que permiten también la diversificación de momentos y de exposición a la autonomía personal, como la que muestran estos niños y estas niñas en una esquina de un aula. Presten atención, en la que hay comida, en la que hay plantas, en la que es cálida para poderles recoger y atender. Buscan esa diversidad, sean de espacios virtuales o presenciales. Buscan variedad de estímulos y fuentes para aprender. No solo, no quiere decir que no la utilicen, pero por Dios, no solo ese libro de texto como única fuente de aprender, sino que se las dan y se las buscan para generar otras oportunidades distintas, diversificables, ajustables a los intereses, a las motivaciones, a los momentos de aprendizaje de los alumnos que son distintos. Y no solo se aprende en el aula, se aprende fuera de ella. Y no solo se aprende del docente, se aprende también con los compañeros, implicándose en proyectos colectivos fuera del centro escolar, en lo que podríamos llamar el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Y no se les pide a todos que nos muestren lo que han aprendido, lo que han asimilado de la misma manera, en el mismo momento y en la misma pizarra, sino que de nuevo aparecen formas diversas de señalar. Podría explicar con detalle lo que significa esta joven que está en una semana de la lectura en un centro escolar, que dedican toda la semana solamente a promover actividades de lectura y en cierta medida de escritura, donde cada alumno tiene que cumplir, tiene que rellenar una especie de
de serie de objetivos, de hoja de objetivos, pero acorde con su disposición, con su momento, con sus ganas. No todas tienen que hacer todo, sino que pueden ajustarse una vez más a esa necesidad. Y generan formas de interactuar y de comunicarse con los compañeros lejos de este esquema tan rígido, tan poco inclusivo de cada uno a lo suyo, mirando solamente al de adelante, sino que buscan a promover espacios de cooperación, de interacción entre los propios alumnos, de los alumnos con los profesores, haciendo uso, entre otras cosas, de estrategias tan potentes como las estrategias de trabajo cooperativo entre alumnado, que son uno de esos apoyos indispensables. Y no son solo personas, y no solamente hay un profe dentro del aula, sino que buscan continuamente que haya distintos docentes a poder ser para hacer frente a esa complejidad que tienen en el aula. Y ahí los buscan con el apoyo de familiares, los buscan porque generan momentos de intercambio, de unir materias distintas, lo buscan aprovechando los profesionales que llamamos genéricamente de apoyo e introducen en las aulas con voluntarios para que las manos de los docentes lleguen a todos sus alumnos de la mejor manera posible. Y por supuesto, como estamos haciendo también en esta sesión, cuando hay personas que tienen necesidades de comunicación que precisan de sistemas complementarios, aumentativos, alternativos de comunicación, los introducen en las aulas para que ello sea posible y podamos también responder a las necesidades de todos los alumnos. Siendo los alumnos una ayuda importante, también lo son las familias. Y muy lejos, y a diferencia de lo que suele ser habitual en algunos centros que eligen aquello de que, o mejor dicho, actúan bajo el criterio de que las familias, como los trastos viejos, pocos y lejos, estos son centros que buscan la manera de implicar a las familias en la acción educativa, no para suplir a los docentes, no ese es el mensaje, no para suplir a los docentes, sino para colaborar echando una mano en tareas que son muy fáciles de compartir, siempre bajo la supervisión y la dirección de los docentes. Y no solo comparten con las familias, sino también con la comunidad que puede estar alrededor de la que pueden dar y recibir mucho. Termino. Son docentes que están, lo dicho desde el primer momento, en movimiento. Lo iniciaron hace 30 años, simbólicamente hablando, en la ciudad de Salamanca, en una hermosa noche de verano, y sin duda alguna durante este proceso han ido llegando a puertos, a etapas intermedias, pero siguen porque siempre es una buena medida un viaje interminable. Siempre hay alumnos que, como he dicho en algún momento, alumnas, por algunas razones se les escapan. Siempre hay situaciones de complejísima dificultad a los que no es fácil dar una respuesta justa como quisiéramos. Y por eso diríamos que ahí están. Están siempre en movimiento, están siempre albergando llegar a una meta soñada, pero no se frustran si no llegan porque encuentran satisfacción también en el día a día. Termino. Hay una canción por ahí que dice: yo no les pido la luna. Yo tampoco he venido hoy aquí a pedirles la luna, que hagan grandes cambios, grandes transformaciones, que le den la vuelta al calcetín de su escuela de hoy para mañana, de hoy para la semana que viene. Les he pedido que actúen como actúan a veces a estos rescatadores que, sabiendo a ciencia cierta que alrededor suyo, a consecuencia de un desastre natural, puede haber muchas personas fallecidas, con sus propias manos en ocasiones se dedican intensamente a salvar una vida. Una vida que dice el Talmud, quien salva una vida salva al universo entero. Lo reflejo o lo resalto porque
me parece importante combinar el análisis global, sistémico, de los cambios que hay que intentar que se consigan también en la escuela, en el sistema educativo y en la sociedad, pero para que ello no sea excusa para que yo en mi aula y en mi espacio, como nos decía John Dewey, seamos capaces de construir ese lugar que se parezca a esa sociedad deseada. Avancemos también hacia lo que podríamos llamar una inclusión con nombres y apellidos. Pues ahora yo termino y les dejo a ustedes con la decisión. Ustedes, sobre todo me remito ahora a los docentes que puedan estarnos escuchando presencialmente o a distancia, ahora o en adelante, les toca tomar la decisión de si quieren ser parte del problema de exclusión, de segregación, de marginación que todavía viven muchos niños, o quieren ser, por el contrario, adecuado a su realidad y a su contexto, parte de la solución. En definitiva, estoy haciendo un llamado hacia las familias, a los docentes, a los orientadores, a los formadores, a las ministras, a los ministros, a los secretarios de educación, para que se pongan en marcha o refuercen el derecho a una educación inclusiva. Una tarea que en último término no se suele compensar con dinero y con prebendas, sino con dignidad y reconocimiento por su contribución a ello. Nada más. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su invitación y quedo al servicio de sus preguntas si me las quieren formular. Bien, gracias, doctor. Híjole, ha sido una mañana de enseñanzas, entrando con sigilo en centros y aulas inclusivas, concepciones y actitudes prácticas en su docente, trascender en el día a día, pero sobre todo el valor y la actitud que nos corresponde nuestro quehacer, ya sea docente, desde cualquiera de la trinchera que nos encontremos. Tenemos alrededor de 569 personas que nos están ahorita escuchando a través de línea. El espacio del chat está abierto. Tenemos alrededor de 9 minutos para poder aprovechar este espacio. Según cómo van llegando las preguntas, voy haciéndosela al doctor. El espacio del chat está abierto. Quien en este momento quiera hacerlo, adelante. Podemos entonces abrir el espacio para el chat y quien en este momento dice: felicito al ponente, la calidez de sus palabras es una muestra o ejemplo del mismo rol en el profesorado, y sobre todo le agradezco mucho su estimulante exposición. Ana Laura López, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Gracias, maestro Cheita. Al identificar las VAP en un establecimiento educativo y nos encontramos que el currículum presenta sesgo tradicionalista desde su experiencia, ¿qué ha hecho para reducirlas, doctor? A ver, yo no he hecho nada. Lo que la pregunta es qué podemos hacer nosotros, cómo podemos de alguna manera también encontrar resquicios para que incluso a veces en el marco de currículums rígidos, currículums no siempre respetuosos y coherentes con la diversidad, podamos encontrar resquicios para darle un poco la vuelta, para sacar los elementos que cada uno considere coherentes con los valores de la inclusión. Los docentes tenemos mucha autonomía pedagógica, y aunque a veces es cierto que utilizamos la preocupación por la inspección, los servicios, digamos, de supervisión educativa o por lo que dicen las normas, bien sabemos todos, si no queremos ser hipócritas, que luego en nuestras aulas tenemos un amplio espacio para repensar y darle vueltas y sacar lo mejor de una, en este caso, de un currículum, aunque formalmente no sea el más idóneo. Dificultades hay muchas. Lo importante y lo que he querido también insistir es que ante esas dificultades la pregunta no es ¿quién me va a resolver? ¿Quién me va a decir? ¿Quién va a cambiar? Que alguien me resuelva esta duda, sino que sobre todo yo con mis compañeros y compañeras nos pongamos en acción y nos pongamos a hacer las transformaciones pequeñas o grandes que sean coherentes con nuestros valores. Así es, doctor. Todo es cuestión de actitud. Pregunta desde Colombia. Tengo otra pregunta. Dice: todo conocimiento es importante, pero ¿cómo hacer para otorgar mayor valor a contenidos que no solo se remite al español y las matemáticas, doctor?
Bueno, que le demos valor al español y a las matemáticas como áreas del currículum muy importantes y que la tienen porque la lengua es nuestro vehículo fundamental para pensar y otros lenguajes como las matemáticas nos ayudan a ello. No debe hacernos perder de vista que los mismos currículum establecen con rotundidad y claridad también otras áreas de intervención. Por lo tanto, a veces somos nosotros mismos los que le damos más valor a esas materias de las que la propia normativa establece. Yo animo a los docentes a revisar lo que seguramente también, como lo es en España, la realidad que conozco un poco más, es un criterio de autonomía pedagógica. Los centros, yo he visto a centros hacer cosas que a otros se les cae, se les deja la boca abierta porque, ¿cómo? ¿Has cambiado? ¿Has organizado las materias de forma más integrada? ¿No has dado los temas uno detrás de otro como marca el libro de texto? Pues sí, porque en el marco de nuestra autonomía hemos construido una forma de enseñar que no deja de cubrir los objetivos y contenidos y competencias que marca el currículum y lo hemos hecho de una manera mucho más positiva. Por lo tanto, yo animo a todos a buscar y a ejercer esa autonomía pedagógica que puede abrirnos espacios de grietas, a veces en la visión tan monolítica, como decía antes, y la persona que me pregunta seguramente reconoce, grietas en ese sistema educativo tan poco inclusivo que tenemos. Bien, gracias, doctor. Efectivamente, ¿no? Dar la prioridad y la necesidad según sean las condiciones, pero sobre todo esa flexibilidad curricular y creo la parte del cómo enseñar nosotros, pues trascender a parte de esas actividades diarias. Me quedan solo 4 minutos, tenemos que caminar a lo que viene siendo la siguiente actividad, a la mesa de expertos. Doctor, la verdad creo que el escucharlo, sobre todo sus mensajes va a trascender a partir de no solamente estos 569 que tenemos que ahorita están conectados, que seguramente son maestras y maestros de diversas partes, tanto de Centroamérica, donde están participando, sino también de Europa y sobre todo de aquí del estado de Chihuahua y de México, a través de quienes son los organizadores de este tercer Congreso de Educación Inclusiva. Le agradecemos su presencia, le mandamos un abrazo fuerte. Sabemos que es tarde para ustedes, día para nosotros, pero sobre todo creo que fue una mañana para nosotros, tarde para ustedes, agradable el escucharle, pero sobre todo el seguirle y las lecturas que nos transmite y todo lo que usted deja como legado ha de ser y ha de transformar las prácticas inclusivas en cada uno de los centros escolares de estas diversas regiones que he mencionado. Muchísimas gracias. Con esto hemos concluido. Doctor, por último, un mensaje para quienes nos están escuchando. Muchas gracias, señor Delgado, por sus palabras. Un cariñoso y sincero y cálido abrazo colectivo a todas las personas que han tenido a bien escucharme en esta intervención. Decirles que no están solas y solos. Si hay algunos avances que nos ha traído también la tecnología, es precisamente la oportunidad de encontrarnos, de aprovechar muchos recursos, muchas ayudas que tenemos disponibles y que ese viaje al que yo les he invitado a sumarse vale la pena y les traerá enormes satisfacciones profesionales. Espero poder observarlas y en algún momento también aprovecharme de su experiencia para compartirla en otras audiencias. De nuevo, gracias, les deseo lo mejor en el resto del Congreso, que cumpla satisfactoriamente sus objetivos y, a lo dicho, nos vemos pronto. Como dicen por esas hermosas tierras que yo tanto quiero, que les vaya bonito.